Hola, para la cata de hoy vamos a utilizar JavaScript. Imaginemos que tenemos un equipo de fútbol y este equipo juega 10 partidos, entonces tendríamos un marcador por cada partido, 10 marcadores en total. Esto es lo que nos da este ejercicio, 10 marcadores, y nos piden que entreguemos el puntaje total del equipo teniendo en cuenta la clasificación normal, ¿no? De que si tu equipo gana, se suman 3 puntos, si tu equipo pierde, no suman ningún punto, y si tu equipo queda empate, pues suma un punto simplemente. Hay que tener en cuenta que nosotros nos entregan cada marcador como un string de la siguiente forma. Y sabemos que para acceder a un string en JavaScript simplemente lo podemos hacer a través de su índice. Así de tal manera que si queremos acceder al primer carácter 3, pues haríamos simplemente un llamado con el índice 0, y si queremos acceder al carácter 1 haríamos un llamado con el índice 2. También hay que tener en cuenta de que nos dan unas restricciones de que son solamente 10 juegos y que nuestros puntajes pueden ser desde 0 hasta 4 máximo. O sea, no va a haber un 5 a 6 o un 5 a 10, etcétera, ¿no? Simple pueden ser 0 hasta 4 los goles que se puedan meter en estos partidos. Así que para empezar podemos darnos cuenta de que nuestro nombre de función, nuestro nombre de parámetros son correctos. Hay muchas funciones propias de JavaScript que te pueden ayudar a hacer este ejercicio de diferentes formas. Puedes usar map, reduce, filter, etc. Pero vamos a empezar viendo de la forma tradicional. La forma tradicional pues nos pediría tener un contador para ir acumulando los puntos en ese contador y recorrer el array, ¿no? Pues inicializamos nuestro iterador para recorrer el array y lo recorreríamos hasta el array games, hasta su tamaño total. Y ahora es donde viene lo interesante, pues acá es donde se va a agregar las restricciones. Estas restricciones se pueden hacer con un simple if, y el if se puede resumir con un operador ternario, pero ya lo vamos a ver más adelante. Lo que nosotros tenemos que validar es que si en el índice i, o sea, el juego en el índice i, eso quiere decir que es un juego, un marcador. Acá estamos haciendo referencia a un elemento, a un marcador, o sea, es un string, pero nosotros tenemos que entrar al primer valor. Entonces, ¿cómo entramos al primer valor? Con el índice 0. Eso hemos visto justo en el ejemplo anterior, en el video anterior. Ahora lo que tenemos que comparar es que si este es mayor que el segundo, ¿no? Games en el índice i, pero en el segundo valor sería en el índice 2, ya que el índice 1 sería 2 puntos y eso no lo necesitamos. ¿Qué pasa si es que el equipo ha ganado? Eso es lo que quiere decir esta condición. Si es que el equipo ha ganado, el contador va a aumentar en 3. Ya expliqué en el video pasado también sobre este operador más igual, que lo que hace es aumentar el valor, ¿no? Y si no, sí, porque todavía seguimos validando, ya que hay 3 posibles casos, ¿no? Si pondría si no, solamente si usaría un else, pues estaría incluyendo a los otros 2 casos que quedan por validar. Entonces, aún nos queda por validar de que sea 0, ¿no? O de que sea menor, mejor dicho. Entonces simplemente podría copiar este código, colocarlo acá y invertir el signo. Si sería menor, entonces nuestro contador aumentaría en nada, más igual 0. Y dado el último caso, si es que nuestro juego queda empate, pues nuestro contador aumentaría en 1. Lo que nos toca hacer ahora, lo que nos quedaría por hacer sería retornar ese contador, ¿no? Ese contador. Ahora ejecutamos los tests para ver si nuestra lógica es correcta. Y como podemos ver, está bien el código, cumple lo que hace, pero podemos ver algunos detalles. Por ejemplo, si nos damos cuenta, nuestra línea que valida donde se pierde, suma 0, eso no afecta a nuestro contador, ¿no? Simplemente podríamos eliminarla. Y al eliminarla no afectaría el código, pues, puesto que simplemente aumentaba en 0, es lo mismo que no aumentar nada. Si corremos los tests, nos podemos dar cuenta que la lógica es correcta, ¿no? Ahora,
Otra forma de poder hacer esto es utilizar algún método. Podríamos usar un map para en vez de que tengamos un array de marcadores, tengamos un array de puntajes y luego sumarlos. Esa podría ser una opción. Otra opción podría ser utilizar un reduce, que sería lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, podemos retornar simplemente al array aplicándolo un reduce. Como ya hemos visto en videos anteriores, y estamos usando bastante este método para que se logre entender, pero esta vez lo vamos a usar de una forma un poquito más compleja. Un poquito más compleja. Nosotros sabemos que el reduce tiene dos parámetros. Un parámetro donde se va a ir acumulando el total, ¿no? Donde se va acumulando. Y otro parámetro que es el valor actual. O sea, sería como el i dentro de un for, ¿no? Entonces acá lo podremos colocar como game. Ya que si nuestro array se llama games, tiene mucho más sentido que nuestro ítem o nuestro elemento se llame game en singular, ¿no? Una de las cosas que se puede omitir acá en JavaScript es quitar esta función, este nombre función, y agregar un arrow function, un símbolo de flecha. Esto transformaría a esta función en un arrow function. Nos ayuda a que sea un poco más legible el código, ¿no? A que haya menos texto. Entonces, una vez estemos acá, podemos aplicar los mismos conceptos de restricciones que hemos usado antes. Sí, pero ahora no vamos a acceder al games en general, sino simplemente al game, ¿no? Debido a que tenemos el game de esta forma, pues ya podríamos acceder teniendo en cuenta de que este game representa a un marcador, a un juego. Pues simplemente accederemos al carácter 0, validaremos que es mayor que el game carácter 2, porque el 1 es el 2 puntos, como ya había comentado. Y acá lo que cambia es que no hay un contador, ese contador es el total, y lo que tendríamos que hacerlo sería retornar ese total más 3, porque así es como funciona el método reduce. En el método reduce tú retornas el acumulado, teniendo en cuenta el acumulado anterior, que justamente se representa con la misma variable total. Este total más 3 en la siguiente iteración va a estar acá como parámetro y lo tienes que retornar para que en la siguiente iteración se vuelva a tener en cuenta, ¿no? Lo que habíamos hecho en el caso anterior, por ejemplo, era omitir el caso donde validábamos de que sea menor, ¿no? Porque como que no era muy necesario. Entonces en este caso lo omitimos también y retornamos en el caso sea empate. Si ejecutamos acá van a haber dos errores. Uno es que así tú tengas el if para estos dos, necesitas uno en el caso, porque todavía hay un caso que no se cumple en ninguno de estos dos y es justo el que es menor, cuando el juego se pierde. Cuando el juego se pierde, no hay ningún return que te envíe ese valor, ¿no? Que te envíe ese total. Como les comenté anteriormente, el total se va reenviando en cada iteración para que se vaya acumulando. Entonces lo único que tendríamos que hacer es retornar el total. Y esto pasaría justo en el caso de que sea menor. Pero claro, ya no es necesario colocar la condición porque es el único caso que queda, ¿no? Ahora, el segundo error que surgiría acá es uno también que vimos en videos anteriores, de que no hay un valor inicial. Pero uno pensaría de que ¿dónde estaría el problema? Porque estamos sumando enteros, ¿no? En este caso el problema no es porque el array se queda vacío, sino es porque nuestro game no es un entero al que sumar, sino es un string. Este game es, por ejemplo, este valor, ¿no? Si tú a este le sumas 3, como estamos haciendo en esta condición, lo que va a hacer es concatenar, no va a sumar porque ni siquiera este es un valor numérico, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es colocar un valor inicial 0, recordando que esto es el primer parámetro y esto sería el segundo parámetro, ¿no? En este caso, si ejecutamos los tests, cumple.